A ver, van a disculpar un poco la voz, está con un proceso gripal. Vamos a desarrollar ya la penúltima clase. El día de mañana terminamos con psiquiatría de enlace, psiquiatría de atención primaria y psiquiatría comunitaria. Ahora vamos a desarrollar lo que son trastornos emocionales del ciclo vital de la mujer. Como manera de introducción, chicos, tenemos que reconocer que los trastornos mentales, conforme lo hemos estado desarrollando en las diferentes clases, ¿no es cierto?, son mucho más frecuentes en la mujer, ¿correcto? Hay dos teorías respecto a esto. Una es primeramente la parte genética y la predisposición hormonal, ¿correcto? Y otra es la parte de los factores socioculturales a los que se enfrenta probablemente una mujer respecto a las creencias, respecto al rol de género, más que todo, que tiene una mujer en una determinada sociedad. Sin embargo, es importante conocer, chicos, hay trastornos emocionales específicos en el ciclo vital de la mujer que ustedes tienen que conocer, porque probablemente ustedes van a, cuando sean médicos, sean colegas y lleven las estrategias de salud en sus diferentes establecimientos de primer nivel de atención, van a llevar probablemente la estrategia de salud materna, ¿no? O van a ver gestantes en algún momento de su carrera. Y es importante por lo abrupto de la presentación de estos cuadros y además porque la misma predisposición en las mujeres, ¿no? Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Algo que quiero que quede bien claro es que dentro de los cuadros que vamos a ver, lo más importante es tratar de recordar la temporalidad del inicio de la sintomatología, ¿sí? Eso por favor recuerden, la temporalidad del inicio de la sintomatología. Entonces vamos a ir con un ejemplo. Primero, una mujer de 29 años y su nuevo novio tuvieron un embarazo imprevisto que culminó en un aborto durante el primer trimestre del año pasado. Ella se ha considerado siempre una persona ansiosa, pero la ansiedad ha crecido desde el aborto. Se quedó embarazada por segunda vez, de nuevo de modo accidental, y dio a luz a un niño sano tras una cesárea de urgencia. El niño tiene ya 4 meses, el novio se ha vuelto distante, se fue del departamento 2 semanas después del parto diciendo: no estoy preparado para esta vida. Desde hace unas semanas tiene cada vez la paciente peor ánimo, irritabilidad y llanto, duerme mal y está continuamente cansada. La paciente dice que le asustan sus pensamientos, explica: a veces pienso que me importa un comino mi hijo, incluso que me gustaría alejarlo de mí físicamente. Da miedo. ¿Cómo voy a ser una buena madre para él? Me siento desgraciada. No sé si podré continuar así. Entonces, ¿qué estamos identificando? Primeramente es una mujer que está en su ciclo vital, ¿no? Más o menos desde el inicio de la menarquia, que es más, siempre se ha ido acortando mientras va pasando más el tiempo. Hay menarquias que inician a los 8 o 9 años, ¿no? Es decir, el periodo donde una mujer es probablemente que puede embarazarse, tiene un segundo embarazo. Pero ¿qué evento estresante, chicos, estamos identificando acá? A ver. Aparte de que para la mujer el embarazo es un evento estresante y el parto, ¿no es cierto? ¿Qué evento estresante estamos identificando acá? ¿Qué pasa? El abandono por parte de la pareja, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de síntomas estamos identificando? ¿Dentro de qué síndrome? ¿Es un síndrome ansioso? ¿Es un síndrome disociativo? ¿Qué tipo de síndromes? A ver, ¿qué predomina? La parte afectiva. Es un síndrome depresivo, ¿no es cierto? Es un síndrome depresivo, y lo que más que todo nos llama la atención es probablemente estas ideas que tiene la paciente, ¿no? De que no le interesa el niño, incluso le gustaría alejarlo de ella físicamente, y estas ideas probablemente de minusvalía hacia ella misma respecto a su rol de madre, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante para tener en cuenta lo que nosotros vamos a hablar de dos cuadros importantes que aparecen probablemente en el periparto, ¿no? Uno es la disforia postparto, o lo que se conoce como el maternity blues, ¿correcto? Que dura más o menos unos 4 días, con una resolución espontánea, por supuesto, que no va más allá del tiempo, y es como si fuera la expresión de un trastorno adaptativo corto, ¿no? Con un ánimo probablemente ansioso o deprimido. Y otra cosa es probablemente la depresión postparto, que se presenta aproximadamente entre las 2 hasta
entre las 2 semanas hasta las 24 semanas, ¿correcto? Recuerden eso. Entre las 2 semanas y hasta las 24 semanas se presenta una depresión postparto, ¿correcto? Que va a tener los mismos criterios que un episodio depresivo que se presenta en un adulto. Sin embargo, acá lo más importante es el desarrollo probablemente de la falta de cuidado sobre el niño, ¿correcto? Sobre el recién nacido. Eso es lo que probablemente lleva a mayor riesgo y poder evaluar si esta depresión puede tener síntomas psicóticos, porque puede tener síntomas psicóticos en relación probablemente por el propio niño, que puede llegar al infanticidio, ¿correcto? O síntomas psicóticos o ideas de contenido autolítico donde la madre pueda llegar a suicidarse. Ahora, una de las cosas muy importantes, y esto quiero recalcar porque esto también es pregunta de examen, chicos, los cuadros afectivos que se inician probablemente en el periparto tienen más correlación estadística con el trastorno afectivo bipolar. Por eso es muy importante cuando ustedes evalúen pacientes que tienen un cuadro bipolar, preguntar sobre la evolución del cuadro en el puerperio. Eso es algo muy, muy, muy importante, ¿sí? Entonces vamos a hablar, chicos, primeramente de generalidades respecto a la salud mental en el ciclo vital de la mujer. Ya lo hemos dicho, ¿no? Las tasas de depresión son mucho más altas en mujeres que en varones. Como les he dicho, ¿no? Hay dos teorías: la teoría hormonal, que tiene que ver con los estrógenos, progesterona, los ciclos reproductivos normales en la mujer mensuales, además de los otros factores biológicos y el componente sociocultural. Y no nos olvidemos que la depresión respecto a carga de enfermedad es la principal carga de enfermedad en mujeres. Ahora, otra de las cosas muy importantes, chicos, también para tener en cuenta es que si nosotros hacemos una estadística de qué población acude más a los servicios de salud mental, son las mujeres, ¿correcto? Y probablemente a quienes se les prescribe más fármacos es a las mujeres. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta probablemente desde el punto de vista psiquiátrico? Que esa mujer probablemente acude a psiquiatría en una edad fértil y tengo que tener mucho cuidado al momento de prescribir medicación, especialmente medicación altamente teratogénica que a veces nosotros utilizamos. Y no nos cuesta ni 2 segundos ni 3 segundos preguntarle a la paciente cuándo ha sido su fecha de última menstruación, ¿correcto? Eso es algo muy importante. Y igualmente, ya lo hemos visto y lo hemos visto en el desarrollo de nuestro curso, tanto los trastornos de ansiedad como los trastornos de conducta alimentaria, bulimia, anorexia nerviosa, son mucho más frecuentes en las mujeres, ¿sí? Recuerden por favor eso. Y al igual que el curso de las enfermedades mentales graves, tanto el trastorno bipolar como la esquizofrenia, son iguales en ambos sexos. Sin embargo, la esquizofrenia, recuerden que aparecía entre los 25 y 35 años en la mujer, a diferencia que en el varón, y tiene un curso más benigno, ¿correcto? Y tiene más apoyo familiar. Es poco probable que a una mujer la familia la abandone, que tenga el diagnóstico de esquizofrenia, y el trastorno bipolar cursa probablemente con mayor cantidad de episodios depresivos en las mujeres, y a veces hay más riesgo de ciclación rápida, ¿no? Hablar de ciclación rápida es un término ya propio de la especialidad, que es desarrollar más de 4 episodios afectivos durante un año, ¿sí? Y todos los trastornos mentales pueden ocurrir en el embarazo, recuerden eso. Sin embargo, hay categorías que vamos a poder diferenciar en esta clase, y como siempre les he dicho, chicos, ¿no? El puerperio, es decir, el puerperio, tanto el puerperio inmediato, el mediato y el tardío, se considera un periodo de alto y de sumo riesgo de hospitalización psiquiátrica para la mujer, ¿correcto? Ya sea por una depresión grave con síntomas psicóticos de inicio en el periparto, o ya sea por una psicosis puerperal, ¿correcto? Donde, como les he estado indicando, ¿no? El riesgo de infanticidio es muy, muy, muy importante. ¿Sí? Ansiedad y depresión se asocian justamente con las etapas de la vida reproductiva de la mujer. Ya lo hemos dicho que la prevalencia de depresión es la misma antes de la pubertad en niños y niñas, pero después de la pubertad
empieza a incrementarse mucho más en la mujer. Hay cambios variables de humor y de conducta en días previos al sangrado menstrual normal, eso se conoce síndrome premenstrual, pero cuando va asociado, correcto, a sintomatología afectiva más intensa, correcto, labilidad emocional, llanto, y con un impacto en el funcionamiento, ahí ya estamos hablando de un trastorno disfórico premenstrual, ¿correcto? Que probablemente se podría considerar la evolución más molesta, más incómoda de un síndrome premenstrual, que no tiene, el síndrome premenstrual netamente es físico. El trastorno disfórico premenstrual tiene síntomas afectivos, ¿correcto? Y el fin de la vida reproductiva igualmente causa distrés en la mujer. Hay síntomas vasomotores, lo que nosotros conocemos los clásicos flushings, ¿no?, de la menopausia, y los cambios en el esquema corporal que pueden traer sensación de malestar subjetivo para la mujer, ¿correcto? Y el embarazo, recuerden chicos esto, es un evento vital con cambios en varias esferas que puede traer consigo mismo el propio embarazo, puede traer síntomas depresivos, especialmente en mujeres que son primíparas, ¿correcto? O primigestas. Igualmente, chicos, es muy frecuente que exista, ya esto lo hemos visto con el fenómeno de telescopía, ¿no? Telescopaje. El desarrollo de un síndrome de dependencia a sustancias psicoactivas en una mujer tiene probablemente una evolución de peor pronóstico respecto al varón. Y igualmente es frecuente el uso de alcohol y tabaco durante la gestación. Y es importante, chicos, ya que la depresión en el propio embarazo va a traer consigo alteraciones neurobiológicas en el producto, y eso se evidencia cuando uno revisa los estudios a seguimiento retrospectivos de mujeres que han desarrollado episodios depresivos durante el embarazo, y el producto, es decir, los niños nacidos de esa mujer, tienen más que todo alteraciones de conducta, ¿correcto? Recuerden por favor eso. Y igualmente hay resultados neonatales adversos, bajo peso al nacer, prematuridad, problemas de conducta. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos neurobiológicos respecto a varón y mujer. Mire, en el varón, chicos, tiene aproximadamente 8 a 13% mayor volumen cerebral, y las mayores diferencias, ¿correcto?, se producen a nivel del sistema límbico. Y a nivel hormonal, recuerden que los estrógenos, miren chicos, es muy importante, los estrógenos aumentan, ¿qué cosa? El factor neurotrófico derivado del cerebro, y aumentan la expresión ¿de qué? Del gen SLC6A4, que es el gen del transportador de serotonina. Es decir, en cierta manera los estrógenos protegen a la mujer de un cuadro depresivo, ¿correcto? Porque permiten probablemente un mejor neurotrofismo. Sí, pero ¿qué pasa justamente cuando en el embarazo posterior al parto estrógenos y progesterona caen, ¿no es cierto? Entonces es un periodo de alta vulnerabilidad para el desarrollo de depresión. Igualmente sucede en el climaterio. La mujer termina con su ciclo vital, bajan los estrógenos, baja la progesterona, y probablemente se desarrollan, o hay un terreno mucho más fértil para desarrollar un cuadro depresivo. ¿Sí? Ahora, es importante, chicos, cuando evaluemos la salud mental de cualquier mujer que esté en edad reproductiva, sus circunstancias de vida, tanto sus antecedentes personales como familiares, hay que preguntar, chicos, siempre, ¿no? Y esto creo que lo hemos incidido en casi todas las clases durante todo nuestro curso en el semestre. Preguntar siempre por estos antecedentes. El abuso físico y el abuso sexual tiene consecuencias muy importantes cuando es muy temprano, ¿no? Como factor de vulnerabilidad para el desarrollo de patología psiquiátrica. Siempre, chicos, evaluar la función tiroidea. Recuerden que la mujer tiene más riesgo de desarrollar distiroidismos, y en mujeres en edad reproductiva siempre, chicos, esto es algo muy importante, descartar un embarazo previo a la prescripción de psicofármacos. Eso es algo muy, y ni siquiera a veces, chicos, fiarnos, ¿no?, de la fecha de última menstruación, ¿correcto? Sí, es bueno preguntar eso, pero siempre, por ejemplo, uno de los fármacos que está recontra prescrito durante el ciclo vital de una mujer, es decir, una mujer entre
los 14 hasta los 35, 40 años es dar ácido valproico a una mujer en edad fértil, porque en cualquier momento la mujer se puede embarazar. Y el ácido valproico trae consigo consecuencias teratogénicas muy altas, ¿correcto? Eso es, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Ahora miren, dense cuenta chicos, el número de pacientes que tenemos por un lado y el trastorno depresivo. Miren, dense cuenta la edad, ¿no? Ya desde los 20 años es mucho más frecuente, en menores de 20 años es mucho más frecuente en la mujer, y acá tenemos el primer pico entre los 20 y 29, el segundo pico entre los 30 y 39, y ya por encima de los 70 años recién casi se acumula la curva, ¿no? Siempre la depresión es hasta 4 veces más frecuente en la mujer que en el varón, ¿correcto? Recuerden eso. Y otra cosa también importante, dentro del fenómeno de suicidabilidad, las mujeres tienen más tentativas de suicidio y los varones consuman más el suicidio. Recuerden eso, ¿sí? Eso es algo muy importante recordar. Vean cómo sigue la línea, ¿no es cierto?, respecto a la depresión y al cuadro que hemos visto. Los criterios son los mismos para diagnosticar un episodio depresivo mayor en la mujer, salvo que el DSM-5 utilice ese término de inicio en el periparto, ¿correcto?, considerando probablemente hasta los 6 meses posterior al parto, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las estadísticas en nuestro país? Miren, veamos chicos, este es un estudio que se les trae de Saavedra Castillo. En general, miren, dense cuenta la gran diferencia entre cualquier trastorno mental. 30 a 26% a predominio de mujeres. La depresión a predominio de mujeres, casi el doble de la tasa, ¿no? 21.6. La ansiedad igualmente. El estrés postraumático, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, que la mujer tiene más riesgo de desarrollar, es la que se expone a más eventos traumáticos, ¿no es cierto? Igualmente vemos los cuadros de ansiedad generalizada, mucho más frecuentes en la mujer. El trastorno bipolar es casi igual, el trastorno obsesivo compulsivo también, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Ahora, es muy importante los estrógenos, ¿no? Ya como hemos dicho, los estrógenos aumentan el factor neurotrófico derivado del cerebro, así como también la expresión del transportador de serotonina, es decir, en cierta manera protegen a la mujer frente a un cuadro depresivo. Entonces, estimulan factores transcripcionales para BDNF y neuroregulina, sinaptogénesis, neurogénesis, aumentan la actividad de acetilcolina transferasa que permite justamente la actividad de la memoria, incrementan la liberación de catecolaminas y producen una downregulation de los receptores 5-HT2, ¿no es cierto? Y además altas concentraciones de estrógenos inhiben a la monoaminoxidasa, ¿correcto? Es decir, van a evitar que se degraden las monoaminas, teniendo un factor protector frente a la depresión, ¿correcto? Y la progesterona, los metabolitos muestran los metabolitos de la progesterona muestran acciones GABAérgicas, es decir, son ansiolíticos, ¿correcto? Producen mareos, somnolencia y sueño profundo en altas concentraciones e inducen un aumento de la actividad de la monoaminoxidasa, es depresógeno. Entonces, en general, si ustedes recuerdan, tiene que haber una correlación, y en las fases del ciclo menstrual hay probablemente una fase lútea, ¿no es cierto?, o estrogénica, y posteriormente la otra fase que está considerada con mayor secreción de progesterona y va probablemente ciclando, ¿no es cierto?, mientras la mujer está en su ciclo vital, y eso se correlaciona con el estado de ánimo, ¿correcto? Y ahí es donde se desarrolla pues el trastorno disfórico premenstrual. Entonces dense cuenta chicos, lo que hemos dicho, los estrógenos tienen un efecto antidepresivo porque ya lo hemos explicado, y la progesterona tiene un efecto ansiolítico. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Entonces la mujer sí, en cierta manera, está protegida, pero ¿qué pasa cuando justamente viene un embarazo y después del embarazo caen abruptamente las concentraciones de estrógenos y progesterona? La mujer está más proclive a desarrollar un cuadro depresivo, ¿sí?
Entonces acá tenemos, chicos, varias. Esta es la base neuroendocrina de la excitabilidad neural. Miren, dense cuenta que tenemos progesterona. Esto por supuesto que no se les va a preguntar, ¿no? Acá más que todo lo que yo les quiero mostrar es lo que hemos visto, ¿no? Que los estrógenos tienen un efecto antidepresivo y los progestágenos tienen un efecto ansiolítico, porque miren, dense cuenta, acá está el canal del GABA, que alguna vez ya se les explicó en el uso de las benzodiazepinas, y producen una inhibición de la excitabilidad neuronal, ¿no? Y aparte de eso, también en cierta manera, el estradiol, que es un estrógeno, ¿no es cierto?, activan ciertos receptores esteroides a nivel del núcleo del DNA para la expresión de factores neurotróficos. Tengamos en cuenta eso, ¿sí? Y es por eso, acá tenemos, por ejemplo, la alopregnanolona, ¿no? Es por eso, chicos, que en función de estas vías se desarrolló el año 2019 un fármaco, que es la brexanolona, que es el único fármaco aprobado para tratar la depresión posparto asociada a la depresión posparto asociada justamente, y es el único fármaco, como les digo, que se puede dar de manera endovenosa. Está aprobado en Estados Unidos, ¿no?, para la depresión posparto. Lamentablemente acá pues en nuestro país no lo tenemos todavía. Es la brexanolona, ¿sí?, que es un agonista que tiene que ver mucho es un agonista de los receptores GABA-A, ¿sí? Entonces, vamos a ver la nosología, o sea, ¿qué cuadros vamos a ver en la parte de, qué cuadros psiquiátricos vamos a ver en el ciclo vital de la mujer, ¿sí? Primero, tenemos nosotros normalmente la menarquia, que se produce entre los 11, los 12 años, actualmente incluso se adelanta hasta los 8 o 9 años. Tenemos 3 etapas, el embarazo y la menopausia. En cualquiera de estos, de estos eventos del ciclo vital de la mujer, se pueden presentar los cuadros ansiosos y los cuadros depresivos con los mismos criterios diagnósticos. Por supuesto, teniendo en cuenta que son mucho más frecuentes en la mujer, ¿sí? Luego, después del inicio del ciclo menstrual, y cada ciclo una semana antes de que comience el sangrado del ciclo menstrual de la mujer, cuando se presenta un síndrome, no solamente premenstrual, porque yo les aseguro que las mujeres que están acá presentes han tenido de repente un síndrome premenstrual, pero adiciónenle a ese síndrome premenstrual sintomatología afectiva, con labilidad, irritabilidad. Además de la irritabilidad, viene alteración del funcionamiento, quieren dormir todo el día, hay apetencia marcada por ciertos alimentos, y cuando esto se repite por lo menos en 3 ciclos consecutivos, hablamos de un trastorno disfórico premenstrual, ¿correcto? Porque el síndrome premenstrual es simplemente la sintomatología física, que ustedes se toman un antiinflamatorio no esteroideo y mejora, en una mujer mejora, pero el antiinflamatorio no esteroideo no es pues un antidepresivo, ¿no es cierto? En una mujer con un trastorno disfórico premenstrual, la sintomatología afectiva persiste, ¿correcto?, y altera el funcionamiento de la mujer, ¿correcto? Luego tenemos lo que les he dicho, el baby blues o el maternity blues, que dura aproximadamente de 1 a 4 días, ¿correcto?, de 3 a 10 días posparto, 3 a 10 días posparto, la mayoría de veces entre 4, más o menos, pero que tiene una resolución ad integrum completa, que es probablemente una adaptación, ¿no es cierto? Luego tenemos la depresión posparto, que como les dije, ¿no?, entre las 4 semanas, algunos consideran hasta el año, pero siendo técnicos, chicos, tenemos que considerarlo entre las 2 a 4 hasta los 6 meses, es decir, entre los 2 y los 24 meses se puede presentar una depresión posparto, ¿correcto? Hasta ahí se considera el límite para una depresión posparto. Después de los 6 meses ya no consideraríamos una depresión posparto, ¿sí? Y luego tenemos acá, como les pongo un rayo, tenemos la psicosis puerperal, porque produce una ruptura biográfica en la paciente que se presenta, y esto tengan en cuenta, ¿no?, entre el 3er día y el 14º día posparto, ¿ya? Y está caracterizado, como su nombre lo indica, como un síndrome, es un síndrome psicótico, probablemente con ideas deliroides o ideas delirantes, además de alucinaciones visuales, y las ideas delirantes tienen que ver muchas veces en torno al propio recién nacido, ¿correcto? Y va asociado mucho a
la habilidad emocional, aislamiento, ¿correcto? Y el riesgo de que se produzca una nueva psicosis puerperal después de un primer episodio de psicosis puerperal es alto posterior en los siguientes embarazos, llega al 50%. Pero en prevalencia, el cuadro de la depresión posparto es mucho más frecuente. Después de la depresión posparto viene el blues y finalmente viene la psicosis puerperal. Y el trastorno disfórico premenstrual también, que recién es reconocido pues por el DSM-5, ¿sí? Tengamos en cuenta este cuadrito que nos permite diferenciar los periodos cuando se producen los diferentes cuadros, ¿sí? Entonces, ¿por qué la mujer, chicos, a partir de la adolescencia tiene el doble de riesgo que el hombre de sufrir depresión? Ya les he dicho, ¿no? Hay dos teorías: el inicio del influjo hormonal, correcto, primero, y luego la parte sociocultural, correcto, son dos, pero siempre tenemos que tener en cuenta que estos cuadros son frecuentes, ¿no es cierto?, la depresión, pero siempre hay que tener en cuenta la adolescencia y el inicio probablemente de la adolescencia. Va a haber factores sociales y a tener en cuenta siempre, chicos, ¿no?, el modelo que hemos nosotros estudiado para la enfermedad mental, que es el modelo biológico, psicológico, biopsicosocial, ¿no?, biopsicosocial y cultural. Hay factores biológicos en la mujer, por supuesto, la gran diferenciación del inicio del ciclo menstrual. Hay factores psicológicos, sí, el cerebro de la mujer no piensa de la misma manera que el cerebro del varón. Hay factores sociales y culturales, sí, lo que viene a ser el rol de género, ¿correcto? Eso es algo muy importante a tener en cuenta, chicos, ¿sí? Entonces, en la adolescencia hay factores sociales, ¿correcto? Hay una sincronía entre los cambios puberales y escolares. Por supuesto que en la adolescencia, que inicia justamente también con la pubertad, hay mayor estrés. Por supuesto, en la adolescencia ya empieza a haber estereotipos sexuales y hay procesos que generan mayor vulnerabilidad, normas y expectativas respecto al propio adolescente, la propia identidad sexual, ¿no?, que si bien es cierto ya está determinada antes de los 7 años, pero puede haber algunas no alteraciones, ¿no?, sino más que todo experimentación por parte del adolescente respecto a su orientación. Esto en relación a la adolescencia, ¿sí? Y en la parte social, chicos, hay mayor exposición a estrés o vivencias de acontecimientos vitales como más estresantes para la mujer. La ruptura con una pareja, probablemente el término de una relación sentimental, el no ingreso a la universidad, ¿correcto? Desventaja social en muchas culturas, mayor vulnerabilidad a la falta de apoyo social. Esto más que todo tiene que ver con la pobreza, ¿sí? Desempeño de múltiples roles y menos factores de protección, menos trabajo para la mujer. Puede considerarse la depresión como consecuencia del desempleo, probablemente en algunas sociedades que no han llegado a equiparar los derechos entre el varón y la mujer, sí, ¿no? Sin embargo, nuestra sociedad, si nosotros nos damos cuenta, no es la misma de hace unos 30 años. Los derechos entre el varón y la mujer son los mismos en este momento, ¿correcto? Y la depresión como consecuencia, por supuesto, del estrés familiar más el empleo. Imagínense, ¿no? Y esto es muy importante. Una mujer, por ejemplo, un varón es bien difícil que pueda hacer varias cosas a la vez. En cambio, una mujer en la mañana cuando se levanta, atiende a sus hijos, está preparando el desayuno, mientras tanto está planchando probablemente otra cosa, ha terminado de hacer otra cosa, y en menos de 25 minutos ya tiene listos a sus hijos para ir al colegio. El varón es imposible que pueda hacer tantas cosas de manera dividida, porque la mujer tiene una visión más amplia de las cosas, desde ese punto de vista, ¿no?, de evolución. Porque recuerden que la mujer, desde la evolución filogenética, ¿qué función cumple? La función de protección. Protege más probablemente al producto, lo protege más y le da apego y le da cariño. Sí, es por eso, chicos, que es muy importante
detectar estos cuadros depresivos, especialmente si se inician no solamente en un probable embarazo, sino también cuando la mujer esté en su ciclo vital. Entonces, la paciente puede tener una estructura cognitiva, ¿no? Un desarrollo de un modelo cognitivo semejante a que cada vez que yo me siento triste, aprendo a sentirme así de triste, ¿correcto? Eso es lo que se denomina indefensión aprendida, y mayor propensión a un estilo cognitivo rumiativo de respuesta, es decir, la mujer tiende a rumiar mucho más sobre las cosas, ¿correcto? Es decir, antes de tomar una decisión piensa muchas veces sobre los probables escenarios. En cambio, el varón piensa rápido y decide, aunque se equivoca, ¿no? En cambio, la mujer piensa más en los posibles escenarios que podrían suceder o no, o me equivoco. A ver, chicos, eso es la manera como la mujer piensa, ¿correcto? Y a veces algunas mujeres aprenden esto en la propia familia, que son autoesquemas negativos. Vamos a ir con un ejemplo 2, chicos. Ahora, a ver, entonces, a ver quién va a poder leerme esto. A ver, quién siempre viene a las clases. Ya, justo levanta su mano, su compañera. A ver, ¿cuál es tu nombre? Ya, una mujer de 34 años, madre de 2 hijos de 3 y 5 años de edad, se queja de que está mucho más irritable desde que dio a luz a su segundo hijo. Refiere que antes del primer embarazo se notaba más sensible y frustrada. Pocos días antes de su periodo, sin embargo, enseguida volvió a ser ella misma, en cuanto empezaba la menstruación. Los síntomas no afectan ni a los estudios ni a las relaciones, pero con el tiempo se dio cuenta del patrón que seguía. Los embarazos de la paciente fueron normales, los 2 niños estaban sanos y a ella le gustaba ser madre. Su matrimonio es estable, la atención de los niños es buena y cuentan con el apoyo de amigos y familiares. Le tiene confundida lo que ella llama su personalidad de Jekyll and Hyde. Actualmente, todos los meses presenta intensos cambios de humor que duran unos 10 días antes de la menstruación. Duerme mal y se siente agotada durante el día. Le cuesta concentrarse y se nota más desorganizada de lo normal. La paciente explica que le perturba enormemente el efecto que tiene su cambio de personalidad mensual en la familia. Se vuelve extremadamente irritable y a menudo se nota descontrolada y agobiada. Grita a los niños por temas muy simples. Tienen ansias por comer, carbohidratos y aumenta de peso de 0,5 a 1 kilogramo todos los meses. Los síntomas se ven finalmente a los 2-3 días de empezar el flujo menstrual. Es como si una toxina saliera del cuerpo y vuelva a ser la de siempre durante unos 20 días. ¿Qué es lo que, chicos, les llama la atención de la sintomatología de la paciente? ¿En qué periodo se produce más que todo la sintomatología? A ver, en la fase antes de la menstruación, aproximadamente una semana, y por eso justamente ustedes han leído lo que hablaba ahí, ¿no? Esas dos personalidades, Mr. Jekyll and Hyde, han leído, ¿no es cierto? Que son dos personalidades totalmente diferentes, uno es más irritable, el otro es más tranquilo, pero ustedes se dan cuenta que acá hay más que todo cambios de humor, es decir, síntomas afectivos asociados a un síndrome premenstrual, y no es el primer ciclo que la paciente. ¿Cuántos años tiene nuestra paciente? Tiene 34 años. ¿Y cuánto tiempo llega a tener ya los síntomas? Ya son varios ciclos. Y dense cuenta también la preferencia justamente por ciertos alimentos, ¿correcto? Y como les decía, ¿no es cierto? Acá en el auditorio varias de ustedes, chicas, han tenido un síndrome premenstrual, para lo cual han tomado probablemente un AINE, y con el AINE ha mejorado la sintomatología, pero no llegan a tener la labilidad afectiva, ni tampoco están irritables, o de repente alguna de ustedes puede tener eso, y cuando esto se repite en más de 3 ciclos, ya hablamos de un trastorno disfórico premenstrual, y aparte cuando altera el funcionamiento, ya sea desde el punto de vista académico, de relaciones interpersonales o laboral. Realmente esta paciente no va a dejar de trabajar en esos días, ¿correcto? Y acá es algo muy frecuente, ¿no? Es como si una toxina saliera del cuerpo y vuelva a ser la de siempre durante unos 20 días. Entonces, más que todo dura durante el periodo 10 días antes del inicio del ciclo, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de lo que se conoce como trastorno disfórico premenstrual, ¿sí? Las características esenciales del trastorno disfórico premenstrual, como les he dicho, ¿no? Es un síndrome premenstrual con sintomatología afectiva.
la habilidad afectiva, disforia. La disforia viene a ser, muchas veces la paciente reniega con ella misma respecto al mismo hecho de ser mujer, porque se acuerda que vimos en trastornos psicosexuales la disforia de género, ¿correcto? Cuando no había una congruencia entre el género asignado y el género sentido, ¿no es cierto? Síntomas ansiosos, aparte de eso, y se repiten durante la fase premenstrual de cada ciclo. Entonces, hay la habilidad afectiva, disforia y síntomas ansiosos. Y remiten alrededor del inicio de la menstruación o poco después. Entonces, la mujer inicia su ciclo, inicia la menstruación, inicia el sangrado y la sintomatología disminuye, ¿correcto? Y la gravedad de esta sintomatología lo diferencia del síndrome premenstrual, que afecta más o menos, si acá nosotros tendríamos 100 chicas, 100 mujeres, aproximadamente 40 de ellas van a tener un síndrome premenstrual. Y del total de ese 40%, aproximadamente entre el 1 y el 5% probablemente tengan un trastorno disfórico premenstrual, ¿correcto? Y en el trastorno disfórico premenstrual, como les decía, ¿no? 2 al 5% de las mujeres premenopáusicas llegan a tenerlo. Y recién se tiene estos datos, chicos, porque recién el DSM-5 lo considera como un cuadro diagnóstico, ¿correcto? Y es muy importante poderlo diagnosticar porque genera pues alteración en la mujer. Cada ciclo hay un cambio, probablemente, y eso genera que probablemente con la pareja tenga desavenencias o no. Por supuesto que sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Acá ya los vamos a repasar porque CIE-10 no considera el trastorno disfórico premenstrual como una entidad diagnóstica, y en la mayoría de los ciclos menstruales, por lo menos en la última semana antes del inicio de la menstruación, se presentan los siguientes síntomas, ¿no es cierto? La habilidad afectiva, irritabilidad, estado de ánimo intensamente deprimido, sentimiento de desesperanza, ansiedad, tensión, sensación intensa de estar, es decir, con los nervios de punta, y uno más de los siguientes también ha de estar presente: disminución del interés por actividades, dificultad subjetiva de concentración, letargo, cambio de personalidad, hipersomnio o insomnio, sensación de estar agobiado sin control, y acá, por ejemplo, el cambio importante del apetito, sobrealimentación o anhelo de alimentos específicos, lo que pasaba con nuestra paciente, es decir, el deseo de consumir algún tipo de carbohidratos, ¿no? Y síntomas físicos como dolor o tumefacción mamaria, dolor articular o sensación muscular o sensación de hinchazón o aumento de peso. Como yo les digo, ¿no? Algo fácil para recordar, es lo mismo que un síndrome premenstrual en la parte física, asociado a un síndrome afectivo, con la habilidad, ansiedad, problemas para dormir, dificultades para la concentración. ¿Correcto? Ahora, estos síntomas van a generar un malestar clínicamente significativo. No es la exacerbación de otro trastorno que la paciente pueda tener, es decir, un episodio depresivo, y este criterio se ha de confirmar en las evaluaciones diarias prospectivas durante al menos, como les digo, ¿no? Algunos dicen 3 ciclos, algunos, el DSM-5 dice 2 ciclos menstruales consecutivos, ¿correcto? Pero una vez que ya el ciclo menstrual se haya estabilizado, es decir, se haya regularizado. Yo no puedo hacer un diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual en una adolescente, porque todavía el ciclo menstrual no es regular, ¿correcto? Y los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Ahora, el tratamiento, chicos, netamente, en el trastorno disfórico premenstrual son medidas generales, ¿correcto? Psicoeducación es lo más importante, medidas farmacológicas para alivianar probablemente esos síntomas del síndrome premenstrual que existen dentro de un trastorno disfórico premenstrual. Se puede dar AINES, ¿no? De preferencia probablemente naproxeno o ibuprofeno, y el tratamiento farmacológico específico, ¿no? El IRS, que ha demostrado mayor utilidad, chicos, en el trastorno disfórico premenstrual son 2, el escitalopram y la fluoxetina. Ahora, se puede dar de manera continua, como si uno estuviera tratando a una paciente que tiene un trastorno depresivo persistente, ¿correcto? O se puede dar IRS intermitente, es decir, durante los primeros 20 días, ¿correcto? Y después se retira. Y probablemente ahí es más útil la fluoxetina por el tiempo de vida media largo que tiene, ¿sí? Y si el diagnóstico es un trastorno disfórico premenstrual refractario, hay que replantear el diagnóstico, chicos.
hay que pensar en otra comorbilidad y siempre cuando persista esto hay que descartar patología tiroidea, ¿no es cierto? Como hemos visto al momento del inicio de la evaluación. ¿Sí? Entonces hasta ahí, chicos, hemos desarrollado lo que es la depresión postparto, ¿correcto? Recuerden también que el maternity blues, y eso es lo que yo quiero que recuerden, ¿no? El maternity blues se produce casi inmediatamente después del parto, pero es un cuadro que se resuelve por sí solo, no llega a transformarse en un cuadro depresivo, ¿sí? Y ahora vamos a ver salud mental y embarazo, ¿sí? La transición a la maternidad. Algo muy importante, chicos, es que socialmente el embarazo es visto por la mujer como un periodo, incluso visto por la sociedad como un periodo, ¿no?, para la mujer de expectativas positivas y felicidad. Probablemente siempre se ve a la mujer feliz cuando está embarazada, cuando realmente no es así. Porque al final la mujer tiene la tarea psicológica de convertirse en madre, ¿no es cierto? Tiene que prepararse para poder volverse madre, y va a ver al final, chicos, porque ¿quién es la que sufre todos los cambios físicos y los cambios probablemente psicológicos, y sobre quién tiene más impacto en el embarazo? No más que todo sobre el varón, sino sobre la mujer, ¿correcto? Entonces, tiene que aparecer justamente conjuntamente eso con la pareja. Entonces, por eso lo ideal, chicos, es planificar un embarazo. Y lo que nosotros también tenemos que ponernos a pensar es que lamentablemente esto de la maternidad trasciende más allá la esfera cultural, ¿no? Nosotros a veces tenemos, y nuestra sociedad tiene, ¿no? Una mujer no se realiza si es que no tiene un hijo. O sea, yo que trato pacientes, ¿no?, que a veces, muchas veces llegan a desarrollar un cuadro depresivo después de múltiples intentos de ser madres. Nosotros no tenemos una ley, una norma, una regla que diga que una mujer única y exclusivamente va a ser feliz si es que tiene un hijo. ¿O hay una ley que diga eso? A ver, nosotros que somos médicos y que basamos nuestro trabajo en evidencia, ¿hay alguna ley que diga eso? No, ¿no es cierto? Entonces, eso es justamente un estereotipo o una creencia irracional que tiene nuestra sociedad. Antes se pensaba, ¿no es cierto?, que la mujer había nacido exclusivamente para traer hijos al mundo. Ahora eso ha cambiado bastante, ¿o no? A ver, chicos, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo quiero que también, por lo menos las alumnas que son mujeres, entendamos, ¿no es cierto? La mujer no ha venido única y exclusivamente o que solamente la mujer puede ser feliz o se puede sentir realizada si es que tiene un hijo, ¿correcto? Esto lo hemos visto también en salud sexual, ¿no es cierto? Dentro de los derechos de la salud sexual es la capacidad, hay un derecho para, en el momento que la mujer desee, pueda embarazarse, ¿no es cierto? Entonces es muy importante eso. Entonces se van a producir, chicos, cambios en la vida social y laboral de la mujer. Entonces hay cambios emocionales del humor, pueden haber, chicos, pensamientos negativos sobre la incapacidad de cuidar a un bebé, de no poderlo hacer bien, por supuesto, netamente esto en madres o en primigestas, ¿no? Miedo sobre las consecuencias de su conducta, expectativas negativas sobre la asimilación de la vida en pareja, en mujeres primerizas, miedo ante el embarazo y el parto, ante posibles complicaciones o dificultades en el niño. Y esto aparece, chicos, muchas veces, ¿no? Cuando el niño probablemente nace con algún defecto o algún síndrome, la mujer empieza a desarrollar sintomatología depresiva o a desarrollar probablemente ideas de culpa o autorreproche, ¿sí? Y el estrés materno, esto es algo muy importante, chicos, ¿no? El estrés materno viene a ser la alteración en el estado físico y emocional que se da en la madre y va a tener una relevancia por el eje hipotálamo hipófiso adrenal sobre el producto. Entonces, cualquier tipo de emoción, ya sea positiva o negativa, va a tener efecto sobre esa amígdala va a llevar la respuesta hacia el hipotálamo. El hipotálamo le va a ordenar probablemente a la hipófisis que secrete CRH, la CRH actúa sobre la glándula suprarrenal, liberando cortisol, y hay respuesta al estrés, ¿no? Y por supuesto va a haber cambios neurohormonales, como les digo, que hacen que se secrete ACTH, y esa ACTH que genera cortisol,
y que hemos dicho cuando hay una hipercortisolemia sostenida o mantenida, empieza a haber atrofia hipocampal, ¿no es cierto? Y eso hace que la mujer sea más predispuesta al desarrollo de cuadros ansiosos o depresivos, ¿no? Pero esto es muy diferente en la madre, ¿no? En una mujer gestante, porque este cortisol va a atravesar la placenta y va a generar inhibición de enzimas y va a permitir el paso hacia la barrera hematoencefálica del feto. Y en el feto va a producir probablemente alteraciones neurobiológicas que no se van a observar, chicos, a nivel probablemente en el mismo nacimiento, sino a largo plazo, como les decía, en los estudios retrospectivos que se desarrollaron de mujeres que probablemente desarrollaron estrés o depresión durante el embarazo, se evidencia más alteraciones probablemente de conducta o externalizantes en sus hijos, ¿sí? Y acá tenemos, miren chicos, la barrera placentaria, ¿no? Acá tenemos a la madre, tenemos el feto, y miren, dense cuenta cómo el propio estrés o el mismo consumo de alcohol hacen que exista más glucocorticoides que atraviesen la placenta, lleguen justamente a el feto y produzcan, por ejemplo, por el uso de alcohol, se produce el síndrome alcohólico fetal, ¿correcto? Y el mismo hecho de que haya esta hipercortisolemia va a activar probablemente ciertas vías que van a generar mayor cantidad de astrocitos, citoquinas proinflamatorias o receptores Toll-like R4, y que promueven justamente mayor ansiedad, que al final, chicos, como ese feto está en neurodesarrollo, van a alterar el neurodesarrollo normal de ese feto, que probablemente cuando sea niño o sea adolescente va a tener más problemas de conducta, probablemente va a tener más impulsividad. Incluso en la muestra de este tipo de pacientes se tiene más trastornos externalizantes, ¿no? Es decir, trastornos de conducta o trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? En mujeres. Es por eso que es muy importante, chicos, que el embarazo de una mujer se lleve de la manera más tranquila para la misma, ¿sí? Entonces, ¿cómo influye eso en la psicopatología futura, chicos? Tiene un riesgo elevado, ¿no es cierto?, de sufrir ansiedad, TDAH, problemas de conducta emocionales, retraso incluso hasta del lenguaje, problemas cognitivos, desorden conductual, alteración del eje hipotálamo hipofisoadrenal, déficits cognitivos y niveles elevados de lateralidad mixta, asimetría dermatoglífica y otros trastornos de inicio tardío como la esquizofrenia, entre otros. Es decir, son factores probablemente de psicopatología futura. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Es decir, la detección de mujeres que tienen depresión o están sometidas a un cuadro de ansiedad y están embarazadas es de suma importancia en la atención primaria, por ejemplo, porque estamos viendo, ¿no es cierto?, las alteraciones, y este gráfico es bien ilustrativo. Miren, el estrés durante el embarazo. Tenemos acá las diferentes etapas de desarrollo, y miren, dense cuenta cómo el estrés impacta, chicos, tanto en la neurogénesis, en el desarrollo de la oligodendrogénesis, la mielinización, y va a generar disrupciones específicas en el neurodesarrollo, ¿correcto? Tengamos en cuenta eso, ¿no? Cómo a nivel de la neurogénesis se va a desarrollar o van a migrar de una manera adecuada las neuronas noradrenérgicas, las dopaminérgicas, las serotoninérgicas, y posteriormente también a nivel de glutamato y GABA y acetilcolina, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿no? El estrés durante el embarazo, ¿no?, tanto fisiológico como metabólico, va a generar efectores neuroendocrinos, mediadores metabólicos, procesos inflamatorios, que al final van a tener un riesgo para la salud mental, tanto más que todo a nivel de infancia y adolescencia, ¿correcto? Tengan en cuenta eso, chicos, ¿no? O sea, es muy importante. Por eso justamente, si ustedes cuando lleven atención primaria en salud, o ya conocen, ¿no es cierto?, ustedes una ficha clave que se utiliza para el control de la gestante, ¿ya? Ahí hay un apartadito donde se marca uso de sustancias y si hay abuso.
y también si hay algún cuadro psiquiátrico, porque en el primer nivel de atención el médico o la obstetriz que vea a esa paciente le tiene que aplicar una escala para ver si tiene un cuadro depresivo o tiene un cuadro ansioso, ¿correcto? Para poder intervenir. Y la interrupción precoz de la gestación, el aborto espontáneo habitual, también, chicos, es muy frecuente que justamente después de un aborto la mujer sienta demasiada culpa, ¿correcto? Y es pues también un evento vital, ¿no? Especialmente cuando es un embarazo que ha estado siendo planificado, es un embarazo que ha sido muy deseado, entonces la mujer puede desarrollar algún cuadro depresivo, ¿no? Entonces varios autores proponen justamente que hay justamente en algunos abortos espontáneos algunos factores psicológicos que pueden influir, ¿no? Y en estos casos cabe la sospecha de que la interrupción repetida tenga un origen psicógeno por estrés, y el estrés puede ser simplemente la experiencia del primer aborto y el miedo a abortar de nuevo, es decir, como si existiera un condicionamiento en la mujer, ¿no? Va a depender mucho de la interacción de que se pueda repetir un aborto, ¿no? Esto es muy frecuente que se ve en la clínica. Y el desarrollo de conductas de respuesta al estrés y conductas sexuales. Es muy importante, chicos, que tengamos en cuenta una cosa, ¿no? Que el estrés gestacional acumulado, tanto físico como emocional o social, va a generar una hiperactivación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, y de esa manera la hipercortisolemia va a tener efectos deleterios sobre la propia madre y sobre el propio feto, ¿no? Y hay evidencia que hay una respuesta a este estrés social materno y la generación de alteraciones a nivel endocrino, que lo hemos visto, ¿no es cierto?, en los resultados adversos. Y como consecuencia este estrés tóxico y las experiencias adversas a las que está expuesto el feto y el niño o niña durante sus primeros años de vida cambian la arquitectura de su cerebro. ¿Por qué? Hemos visto ese cuadrito, ¿no es cierto? Incluso desde la mórula, ¿no es cierto?, el mismo estrés va a generar alteraciones, y las madres que viven en condiciones de pobreza y privación son más propensas a experimentar estos trastornos, entendiendo también el influjo social y cultural sobre los trastornos mentales, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer, chicos, desde la atención primaria? Es decir, ustedes que son médicos generales que se tienen que capacitar justamente en salud mental para poder atender a una mujer que tenga algún probable cuadro psiquiátrico durante el embarazo. Primeramente, intervenciones, facilitar la expresión de sentimientos y emociones, ayudar, chicos, a normalizar los temores maternos, especialmente en madres primigestas, ¿sí? Ayudar a clarificar situaciones, los problemas. Hay que dar una disposición positiva para valorar el estado emocional mental de la paciente, y en general conocer bien a la mujer desde lo obstétrico, ¿no es cierto?, las características, sus recursos familiares, la propia realidad y el contexto familiar en el cual la paciente se desarrolla, y la parte psicosocial. Y hay que también siempre, chicos, mostrar disponibilidad para acoger las consultas de la paciente con intervenciones que puedan contener su propia ansiedad respecto al embarazo, ¿no es cierto? Y tranquilizar, educar, orientar, acompañar, compartir razonablemente sus preocupaciones. Entonces, siempre, chicos, aparte en estrés y embarazo hay que planificar entrevistas dirigidas, conocer cuál es el significado o el sentido personal que la mujer tiene hacia la maternidad y hacia la crianza de sus hijos, enfatizar qué aspectos positivos cuenta la paciente y reforzar positivamente esas conductas adaptativas, ¿no? Y cuando probablemente estas intervenciones ya no sean necesarias para poder contener lo que la paciente está experimentando durante el embarazo, hay que buscar la derivación hacia, probablemente desde el primer nivel de atención, hacia un centro de salud mental comunitario para la evaluación especializada por psiquiatría, ¿cierto? Y tengamos en cuenta, chicos, que siempre, y vamos a verlo en la siguiente clase el día de mañana, se tiene que hacer el uso de la red social, es decir, servicios comunitarios, reconocer factores de riesgo de manera precoz, tanto obstétricos como psicosociales, orientar a la paciente para que
Incorpore justamente al tratamiento a la pareja para evitar el aislamiento social, ayudar en tareas y rutinas del hogar cuando así se requiera, y recomendar medidas ambientales, promover medidas de autocuidado, y siempre, chicos, esto es algo muy importante, ¿no? Después del parto, siempre se tiene que promover el uso de métodos de planificación familiar, ¿correcto? Especialmente si durante el embarazo previo ha sido un embarazo complicado, ha tenido otro tipo de alteraciones más, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Siempre, chicos, esto tiene que ir de la mano con un equipo multidisciplinario, promover psicoprofilaxis del parto, el contacto físico con el hijo, promover y preparar a la mujer para una lactancia satisfactoria y desarrollar justamente ese sistema de apego que hemos visto en psiquiatría del niño y del adolescente. Detección precoz de problemas en el cuidado del niño es justamente una de las cosas que nos llama la atención, chicos, ¿no? Pues nosotros tenemos que pensar en una madre que está haciendo una psicosis puerperal o está haciendo una depresión posparto cuando empieza a descuidar al niño, ¿correcto? O cuando el propio niño, el mismo ruido de su llanto la irrita de sobremanera. ¿Sí? Si existen antecedentes previos de índole psicosocial y riesgo, valorar la posibilidad de visitas domiciliares. Lo básico, chicos, ¿cuál va a ser desde la atención primaria en salud mental y embarazo? Prevención, diagnóstico precoz y derivación oportuna. Entonces, acá, chicos, hablamos de los trastornos depresivos en el embarazo, como hemos dicho, ¿no es cierto? Durante el embarazo se puede presentar el maternity blues o la depresión postparto. Esa depresión puede presentarse también con síntomas psicóticos, y lo otro que se puede presentar viene a ser la psicosis puerperal. ¿Sí? El embarazo representa una etapa de gran exigencia física, tengamos en cuenta, chicos, eso, ¿no? Imagínense, ¿no es cierto? Si bien es cierto, nuestro país ha avanzado bastante en las tasas de reducción de embarazo adolescente, imagínense el impacto que tiene sobre un adolescente estar gestando, ¿correcto? ¿Sí? Y estudios muestran que 1/3 de las mujeres embarazadas presentan, chicos, síntomas psicológicos menores, e incluso ya la depresión se inicia antes incluso del parto. Simplemente que muchas veces las mujeres no manifiestan esa sintomatología hacia su médico de atención primaria. 10% de las mujeres embarazadas pueden sufrir depresión, y esto ocurre especialmente entre las semanas 6 y 10 y durante el tercer trimestre, es decir, fechas previas al parto, ¿no? Y si eso persiste o se prolonga, especialmente cuando hay esa caída abrupta de estrógenos y progesterona, se desarrolla pues una depresión postparto, ¿no? Y el 50% de las madres que sufren depresión durante el embarazo desarrollarán depresión postparto. Esto es algo muy importante. Es por eso, chicos, que es útil la detección prematura de este cuadro, ¿no es cierto? La detección prematura de este cuadro. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en los trastornos depresivos en el embarazo? Ya hemos hablado de los cambios hormonales. Si hay, chicos, hay que parar las orejitas si es que la paciente tiene antecedentes, probablemente especialmente de trastorno afectivo bipolar, o si ya ha tenido previamente una depresión, ¿correcto? Los problemas de pareja, las complicaciones durante el embarazo, el tratamiento de fertilidad, así como también pérdidas de embarazos anteriores y situaciones estresantes. Igualmente la contención familiar o el apoyo social es muy importante, ¿correcto? Dentro de estos factores. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones, chicos, para la elección de psicofármacos durante el embarazo? Estas son las recomendaciones, ¿no? Y esto es justamente de el manual Maudsley. Dentro de antidepresivos, las mujeres que toman antidepresivos tienen el mismo riesgo de recaída de aquellas justamente que lo toman después del embarazo. Cuando se inicia un antidepresivo, hay que planificar el embarazo, previamente una respuesta a tener en cuenta, ¿no? La sertralina, chicos, dentro de los fármacos, es el fármaco probablemente que tiene menor riesgo de teratogenicidad en el embarazo, la sertralina, ¿sí?
Paroxetina no, porque está asociado justamente a malformaciones del septum cardiaco, ¿correcto? Sertralina. Dentro de los antipsicóticos, no hay evidencia, chicos, para hablar de que algún antipsicótico tenga un efecto teratogénico mayor. Sin embargo, se diferencian más que todo en el pasaje a través de la barrera placentaria, ¿correcto? La quetiapina, chicos, es el fármaco que pasa menos la barrera placentaria. Si una paciente que tiene un cuadro bipolar y está justamente hace un episodio mánico, ¿cuál es el fármaco de elección? No le van a dar ácido valproico, ¿no es cierto? El ácido valproico es altamente teratogénico, el fármaco de elección es quetiapina, ¿correcto? Dentro de los antipsicóticos y dentro de los estabilizadores del estado de ánimo es lo que yo les repito, miren, chicos, ¿no? El valproato debe ser suspendido en mujeres que van a embarazarse, cuando probablemente otro medicamento no sea efectivo que el valproato, hay riesgo justamente que la paciente pueda recaer, especialmente porque los estabilizadores del ánimo se utilizan para el trastorno bipolar. Son mucho más seguros los antipsicóticos, chicos, de segunda generación, especialmente quetiapina, ¿no? La lamotrigina también es una opción, ¿no? Específicamente cuando hay depresión bipolar. Y en general, los sedantes, acá justamente hablamos de benzodiazepinas, zopiclona, solpidem, ¿correcto? No son teratogénicos, pero tienen que tratar de evitarse, chicos, probablemente ya antes del parto. ¿Por qué? Porque si yo tengo a una gestante que le estoy dando benzodiazepinas, esas benzodiazepinas atraviesan la barrera placentaria y una vez que el neonato ya ha estado expuesto a una concentración plasmática de benzodiazepinas y se lo retire y ya no se le da benzodiazepinas, va a ser un síndrome de abstinencia neonatal, ¿correcto? Ahí hay que suspenderlo por lo menos 1 o 2 semanas antes, ¿correcto? La benzodiazepina, si es que se utiliza. ¿Sí? Acá hablamos, chicos, de lo que es la disforia postparto, lo que les he explicado, que es lo que se conoce justamente como el maternity blues, ¿no es cierto? Que es probablemente el cuadro más frecuente. Y es un cuadro probablemente, como les he dicho, ¿no? Es el sinónimo de un cuadro adaptativo en el posparto, ¿no? Se caracteriza por tristeza, insomnio, llanto, irritabilidad, fatiga y ansiedad. Aparece en los primeros días posparto y habitualmente hacia el tercer día y puede llegar como máximo, chicos, a extenderse hasta 10 días, ¿no? Y se presenta, miren, la prevalencia, ¿no? Entre el 50 al 80% de las puérperas, especialmente las primigestas. Y miren, dense cuenta, si este cuadro se prolonga más allá de las 2 semanas, hay que evaluar un probable trastorno depresivo mayor de inicio en el periparto, es decir, una depresión puerperal. El maternity blues nosotros lo podemos considerar como algo que se soluciona sin la necesidad de alguna intervención o sin la necesidad de medicación. Aparece, es más frecuente, pero cuando esto se prolonga más allá de las 2 semanas y puede llegar incluso hasta las 24 semanas, como les he indicado, hablamos de una depresión postparto, ¿ya? Entonces vamos con el ejemplo número 3. Me llamó, chicos, el día de ayer la doctora Ángela Quiñones, de administración. Creo que algunos de ustedes tienen que salir a las 5:30. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es Ángela? ¿Quiénes van a salir a las 5:30? No hay ningún problema para apurarnos. No hay nadie, ¿eh? Ya, porque no hay ningún problema, porque la doctora si alguien más va a salir, no hay ningún problema, puede salir, chicos, yo conversé con la doctora Ángela Quiñones, de administración, ¿ya? Si alguien va a salir, no hay necesidad de pedir permiso, pueden salir, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces vamos con el ejemplo número 3, chicos, a ver, una de sus compañeras está muy entusiasta por leer. ¿Cuál es tu nombre? ¿Adriana? La señorita A, de 22 años de edad, tuvo su parto hace 3 meses. Llevó un embarazo difícil debido a que el padre de su hijo era uno de sus jefes. Era un hombre casado. En casa de sus padres, al recibir la noticia, inicialmente la tomaron con alegría y entusiasmo. Al enterarse que el padre era un hombre casado, progresivamente a la señorita manifiesta: me quitaron poco a poco su apoyo.
Su madre le imprecaba siempre, no debiste meterte con un hombre casado. Ningún miembro de su familia, ni el padre de su hijo, le acompañaron a los controles prenatales. Igualmente, en su parto solo le acompañó una amiga íntima del trabajo. El padre de su hijo cumplió en asignarle una pensión mensual. Sin embargo, le manifestó que no podía verla debido a que tenía problemas con su esposa. Posteriormente, nunca más se encontró con ella. La señorita A pesar de esto, se decía a sí misma: debo estar bien, debo pensar en mi hijo. Hace 2 meses sus padres le indicaron que tenía que dejar la casa, que tenía un trabajo estable y debía independizarse. No toleraban al niño y la idea de que no tendría padre. La señorita se mudó con una amiga, con la que acude a consulta. Al entrevistarla, presenta ánimo deprimido, ideas de desesperanza y minusvalía. Su amiga manifiesta: duerme casi todo el día. Su apetito está muy disminuido desde hace 2 meses. Dejó de ir a trabajar y manifiesta: no debí meterme con un hombre casado. Se siente agobiada por los cuidados que requiere el niño y con culpa excesiva de haber traído al mundo un niño que no conocerá nunca a su padre. ¿Qué les llama la atención, chicos, el cuadro, no? ¿Cuántas semanas, cuánto tiempo tiene el bebé? 3 meses, ¿no es cierto? Estamos en el tiempo para el desarrollo de ¿qué? A ver, ¿qué síndrome tiene la paciente? Vamos al diagnóstico sindromático. Un síndrome depresivo, ¿no es cierto? ¿Hay síntomas psicóticos? No hay síntomas psicóticos, pero sí está habiendo probablemente un impacto en el funcionamiento. No está comiendo, hay síntomas vegetativos, ¿correcto? Y están teniendo, dense cuenta esa culpa patológica que experimenta, ¿no? No debí meterme con un hombre casado, se siente agobiada por los cuidados que requiere el niño y con culpa excesiva de haber traído al mundo a un niño que no conocerá nunca a su padre. Entonces, lo que yo les he dicho, chicos, ¿no? Si especialmente, ¿no?, después de un blues, que es casi normal, que se presenta en el 50 al 80% de las pacientes puérperas, ¿no es cierto?, especialmente primigestas, después de un blues normal, después de las 2 semanas, más allá de las 2 semanas hasta los 6 meses, una paciente empieza a descuidar o a dejar de cuidar a su niño, no hay energía, presenta ánimo deprimido, hay que pensar primero en una depresión postparto, ¿sí? Entonces, acá justamente estamos viendo una depresión puerperal, postparto, postnatal. Entonces, dense cuenta, ¿no es cierto?, que afecta en comparación, ¿cuál es más frecuente? El blues, el maternity blues o la disforia postparto es más frecuente que la propia depresión puerperal, que afecta entre el 10 al 15% de las madres durante los primeros meses postparto. El 80% comienza durante las 6 primeras semanas después del parto y suele ser insidiosa, incluso puede llegar a manifestarse, como les he indicado, ¿no?, hasta los 6 meses, hasta las 24 semanas. Entonces, en su etiología van a influir, chicos, acá más que todo, factores biológicos, psicológicos y sociales. Es muy importante, probablemente esta paciente, la paciente que hemos presentado en el caso clínico, se ha deprimido porque había un escaso apoyo social, ¿no es cierto? Un escaso apoyo social, ¿sí? Y además se requiere descartar enfermedades orgánicas, y acá es muy frecuente, chicos, que después de, como les decía, siempre descartemos un hipotiroidismo, ya que más o menos afecta al 10% de las mujeres y tiene una incidencia máxima entre el 4.º o el 5.º mes. Es por eso, por ejemplo, si acá tengo algunos de mis alumnos que están en mi grupo, siempre cuando yo evalúo a una paciente que es mujer, le solicito TSH, ¿no es cierto? Siempre le pido TSH, siempre hay que pedirle TSH, ¿sí? Ahora, el 10% de estas pacientes tienen una depresión, pero no tienen antecedentes. Siempre recordar, chicos, ¿no?, si esta paciente ya ha tenido episodios depresivos previos, hay mayor riesgo de que durante el embarazo desarrolle una depresión. El 25% tiene antecedentes depresivos y un 50% tiene antecedentes de depresión puerperal. Lo que les decía, ¿no?, un episodio depresivo previo puerperal hace que tenga probablemente 50% de riesgo de desarrollar un nuevo episodio depresivo. Y recuerden, ¿no es cierto?, lo que les pongo acá.
la depresión puerperal puede ser la primera manifestación clínica de un trastorno bipolar. Los cuadros afectivos en el puerperio, chicos, están más asociados al trastorno afectivo bipolar. Recuerden, por favor, eso. Eso es algo muy importante. Y los síntomas van a ser los mismos, chicos, que una depresión mayor, solamente que aparecen en un contexto de ciclo vital de la mujer, ¿no es cierto? Es decir, alteraciones del peso, trastornos del sueño, pero lo que nos tiene que orientar más es probablemente esa falta de apego o la falta de cuidado por el niño, o esas ideas de autorreprocho, de culpa, de minusvalía respecto a ser una mala madre para el hijo, ¿correcto? Y se asocia frecuentemente a angustia, y a veces hay, chicos, algunos síntomas obsesivos, ¿no? En el tratamiento de la depresión posparto, chicos, hay que utilizar psicoeducación, psicoterapia, farmacoterapia. Puede darse hospitalización si es que es un cuadro depresivo grave con síntomas psicóticos, ¿sí? Terapia electroconvulsiva o estrógenos. Pero en general, chicos, el tratamiento de elección en la depresión posparto probablemente es dar un antidepresivo, ¿no es cierto? Porque casi todos los fármacos atraviesan o pasan a la leche materna. Sin embargo, el que mejor también puede utilizarse tanto en el embarazo como en la lactancia es la sertralina, ¿correcto? Recuerden, por favor, eso. Entonces, porque si es que no doy tratamiento, chicos, hay aumento de ansiedad infantil, alteración ya hemos hablado de esto, ¿no? Si es que no se trata una depresión, y al momento de instaurar un determinado tratamiento psicofarmacológico en pacientes puérperas, se debe valorar sobre los riesgos del mismo y la compatibilidad del fármaco o del psicofármaco con la lactancia materna, ¿sí? Y este es justamente el riesgo derivado de no tratar la depresión postparto, ¿sí? Y una puérpera que, esto es lo que yo les decía, ¿no? Que no se ocupa de la atención del hijo lactante o delega la atención del mismo a otra persona, tiene un cuadro depresivo hasta que no se demuestre lo contrario. Ya eso se les va a preguntar en un caso clínico, ¿correcto? ¿Y cuáles son las recomendaciones para la elección de los psicofármacos durante la lactancia? Cuando se inicia un antidepresivo postparto, es de preferencia, chicos, como les he dicho, sertralina, o también se puede utilizar mirtazapina. Dentro de los antipsicóticos, aunque hay que tratar de evitar el uso de clozapina, y especialmente se puede considerar quetiapina o olanzapina, que son compatibles con lactancia. Y dentro de los estabilizadores del estado de ánimo, acá sí, chicos, ya se puede utilizar justamente, todavía no valproato, pero sí se puede utilizar litio, ¿sí? Y es de preferencia, antes de un estabilizador del ánimo, es preferible utilizar un antipsicótico de segunda generación. La mayoría de veces, chicos, dentro de las benzodiazepinas hay que tratar de utilizar benzodiazepinas con un tiempo de vida muy corto, y de preferencia que no sean metabolizadas o que no tengan metabolitos activos posteriores, ¿no? Recuerden que diazepam, por ejemplo, tiene metabolitos que pueden durar hasta 180 horas en el organismo. Lo mismo sucede con clonazepam. Acá justamente una benzodiazepina que no tiene metabolismo hepático ni renal es lorazepam, que se puede utilizar en la lactancia, ¿sí? Y el uso de antidepresivos no necesariamente contraindica la lactancia, chicos, recuerden. Todos los antidepresivos van a pasar al niño a través de la leche materna, y aproximadamente el 1 al 2% de una dosis materna de cualquier agente psicotrópico pasará a la leche, ¿no? Por eso es muy importante, chicos, que tengamos en cuenta justamente lo que les estoy comentando respecto a los fármacos de elección, ¿no es cierto? Lo que les he referido tanto para embarazo y lactancia es casi igual, ¿no? Sertralina, mirtazapina en antidepresivos, en antipsicóticos es de preferencia utilizar quetiapina, ¿correcto? O olanzapina ya cuando hay lactancia. Y en estabilizadores del ánimo, evitar, chicos, a toda costa utilizar ácido valproico, por favor, ¿sí? Y dentro de las benzodiazepinas de acción corta y de preferencia lorazepam. Ahora hay que considerar el tiempo transcurrido entre la última dosis materna y el momento en que el niño es amamantado,
Y no existen datos suficientes que aseguren que un antidepresivo es más seguro que otro durante la lactancia. Y hay que considerar la clasificación de los fármacos psicotrópicos y su uso en la lactancia de la Academia Americana de Pediatría, ¿no? Es decir, en general ustedes conocen la clasificación de teratogenicidad A, B, C, D y X, ¿no es cierto? Aunque no lo crean, chicos, por ejemplo, clozapina tiene categoría B en el embarazo, pero al tener categoría B se podría utilizar, pero no voy a estar a una paciente con esquizofrenia, no le voy a estar controlando a cada mes, probablemente cada semana el hemograma. Eso se hace más complicado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, evaluar riesgo-beneficio. Siempre, chicos, un consentimiento informado al momento de poder dar la medicación tanto durante la gestación como durante la lactancia, porque hay que evitar justamente algún efecto adverso. Lo ideal es evitar el uso de psicofármacos durante el embarazo y la lactancia, eso es lo ideal, ¿no? Pero cuando es necesario tenemos que utilizarlo teniendo en cuenta las pautas que les estoy explicando, ¿sí? Ahora vamos con el ejemplo 4. A ver, ¿quién me puede leer el ejemplo 4? Porque ya ya no nos falta mucho para terminar. A ver, alguien está señalando, atrás señala. Mejor vamos a su compañera le vamos a pedir un número. A ver, 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. ¿Cuál es tu nombre? A ver. La señora Z es una profesora de educación secundaria de 30 años que vive en Lagos, Nigeria. Está casada y tiene 5 hijos. El parto de su último hijo se complicó con hemorragia y sepsis y seguía hospitalizada en el servicio de ginecología 13 días después del parto, cuando su ginecólogo solicitó una interconsulta con psiquiatría. La señora Z estaba agitada y parecía aturdida. Dijo al psiquiatra: soy una pecadora y tengo que morir. Mi tiempo se ha cumplido. Ya no puedo volver a ser una buena cristiana y tengo que renacer. Jesucristo tiene que ayudarme. Él no me está ayudando. El diagnóstico, psicosis posparto, y se prescribió un antipsicótico, la clorpromazina. La señora Z pronto se encontró lo bastante bien como para volver a su casa. 3 semanas más tarde volvió a ser ingresada, en esa ocasión en el pabellón de psiquiatría. Afirmaba que había tenido una visión de los espíritus y que estaba luchando con los espíritus. Sus familiares manifestaron que en casa había estado ayunando y velando por las noches sin dormir. Se había quejado a sus vecinos de que había una bruja en casa, que resultó ser su madre. El marido de la señora Z, que estudiaba ingeniería en Europa, regresó apresuradamente y se encargó de los asuntos domésticos. Hizo que su suegra se fuera y supervisó personalmente el tratamiento de su esposa. Esta mejoró rápidamente con el tratamiento antidepresivo y fue dada de alta a las 2 semanas, pero la mejoría duró poco. Abandonó la medicación y empezó a asistir a cuantas misas encontraba, persiguiendo a los sacerdotes para hacerles preguntas sobre las Sagradas Escrituras. Al cabo de una semana volvió a ser hospitalizada en la sala de psiquiatría. Acusaba al psiquiatra de enfocarla con potentes linternas y tomar fotografías, de abrirle el tórax y utilizarla como cobaya, de envenenar su comida y planear enterrarla viva. Afirmaba recibir mensajes desde Marte y Júpiter y anunció de que habría disturbios en la ciudad. Aferraba la Biblia contra su pecho, acusaba a todos los médicos de ser idólatras e invocaba la ira de Dios contra todos ellos. Tras una resistencia considerable, se pudo convencer a la señora Z para que aceptara someterse a terapia electroconvulsiva y los síntomas desaparecieron tras 6 sesiones. En ese momento ella atribuía su enfermedad a los problemas de su parto, a la ausencia de su marido y a su uso poco razonable madre. No creía que los médicos pudieran hacer nada por ella. Llamó a su párroco y empezó a hablar como si su enfermedad fuera una experiencia religiosa parecida
a la de los líderes religiosos de la historia. Sin embargo, sus síntomas no volvieron a aparecer y fue dada de alta tras permanecer 6 semanas ingresada. ¿Qué les llama la atención primero, chicos? ¿No? Es una paciente que es una puérpera que desarrolla justamente una psicosis, ¿no? Y está justamente en ese tiempo que les he dicho, ¿no es cierto? Entre las 2 a 4 semanas posparto. Y a pesar de que se le dé el tratamiento, responde, pero después vuelve, ¿no? Lo más importante acá es valorar el juicio de realidad y el riesgo, chicos, de infanticidio o que puedan aparecer alucinaciones que tengan que tener de contenido, digamos, imperativo que le ordenen a la paciente asesinar al niño, ¿correcto? Este cuadro es menos frecuente, la psicosis puerperal, pero es bien disruptivo y muchas veces, por el riesgo justamente que conlleva, requiere hospitalización psiquiátrica y a veces al final no responde a medicación y requiere terapia electroconvulsiva. Entonces estamos hablando de una psicosis posparto puerperal. Entonces, teniendo en cuenta, lo más frecuente es el blues posparto o el maternity blues. Después del blues posparto viene la depresión puerperal y después de la depresión puerperal viene la psicosis posparto, ¿sí? Del 0 al 2 se desarrolla entre el tercero y el 14º día del puerperio, es la complicación psiquiátrica más grave del puerperio, ¿no? Entonces va a ser un cuadro de psicosis confuncional, caracterizada por rápidos cambios del nivel de conciencia. Muchas veces la paciente está como así confundida, trastornos de la psicomotricidad, oscilaciones de la afectividad, alucinaciones y pseudoalucinaciones tanto auditivas como visuales, con percepciones anómalas que llevan a malinterpretaciones o ilusiones, y delirios y elaboraciones deliroides con un contenido típico principalmente referido hacia ¿qué? Hacia la maternidad, el parto, el niño, la muerte o destrucción. Y hay gran variabilidad y cambio del cuadro clínico a lo largo del tiempo. Se ha denominado así como si fuera una evaluación caleidoscópica, ¿no? Es decir, con varios. Recuerden, chicos, que también el riesgo de una psicosis posparto posterior a una previa psicosis posparto es más alta, ¿sí? Y primeramente hay que hacer un diagnóstico adecuado, teniendo en cuenta los tiempos, el curso que conlleva una psicosis posparto, y toda puérpera con manifestaciones de psicosis, chicos, independiente que sea la etiología, sea una psicosis puerperal pura o sea una depresión grave con síntomas psicóticos, tiene que ser hospitalizada, ya por el riesgo para la propia madre y para el niño, para el recién nacido. Como todas las enfermedades psiquiátricas, estas psicosis responden muy bien a la combinación de psicofármacos y psicoterapia. Probablemente hay que introducir poco a poco al niño en el campo terapéutico y atención a la familia en su conjunto. Cuidados de asistencia comunitaria. Todavía en nuestro país no hay, chicos, ¿no? Pero, por ejemplo, en España hay las unidades en los hospitales generales y en los servicios de psiquiatría, hay unidades madre-bebé, ¿correcto? Donde hay una madre que tiene un cuadro psiquiátrico y que, asociado a esto, tiene que estar junto al niño y se trata de, poco a poco, mientras se va recuperando del cuadro, se evita separarla del niño, ¿correcto? Entonces se estima que el 4% de las mujeres con psicosis, de ese 0.5 al 1% de mujeres con psicosis, cometen infanticidio, especialmente aquellas que tienen alucinaciones o que tienen estas ideas deliroides de poder hacerle daño al niño, o que a veces la puérpera piensa que el niño está poseído, ¿sí? Que el niño está poseído. Y vamos a hablar, chicos, de la depresión en el climaterio. Entonces, no existe una entidad depresiva propia del climaterio, pero existen síntomas depresivos y depresión mayor que requieren tratamiento psiquiátrico. Claro, no tienen acá exposición de algo ahorita, ¿no? A las 5:30. No. Ya, entonces, no hay, chicos, ¿no? Una entidad depresiva propia del climaterio, pero existen síntomas depresivos, de depresión mayor que requieren tratamiento psiquiátrico, porque igual el climaterio, chicos, es un evento vital para la mujer, porque hay una transición de tener probablemente una vida reproductiva
a probablemente ya no tenerla, además asociado a los síntomas vasomotores que tienen que ver con el descenso o prácticamente la falta de producción de estrógenos, ¿sí? Entonces, en el tratamiento, los síntomas, chicos, de la depresión en el climaterio es el mismo. Son los mismos para un episodio depresivo mayor, donde el núcleo psicopatológico o el cuerpo psicopatológico es ánimo deprimido y anhedonia, ¿no es cierto? Y los síntomas depresivos leves a moderados hay que considerar el tratamiento estrogénico de reemplazo, recordando que los estrógenos son fármacos que protegen, tienen efecto antidepresivo. Si no hay respuesta en 2 a 4 semanas, hay que iniciar y considerar un tratamiento antidepresivo estándar, ¿sí? Y de preferencia, chicos, utilizar en mujeres que son posmenopáusicas o perimenopáusicas fármacos duales, es decir, inhibidores de la recaptación serotonina noradrenalina como venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, porque ayudan en los bochornos o los flashing outs que tienen justamente estas mujeres, ¿correcto? Y la depresión en el climaterio, chicos, los antidepresivos son el tratamiento de elección y la terapia de reemplazo hormonal puede ser beneficiosa para el control de algunos síntomas fisiológicos, ¿no? Es decir, más que todo estos síntomas vasomotores. Y el tratamiento de largo plazo de las complicaciones posmenopáusicas, ¿correcto? Hasta ahí, chicos, hemos terminado todo lo que tiene que ver. Ahora, a manera de resumen, lo que yo quiero que recuerden, por favor, es que recuerden que en el examen lo que se les va a preguntar son casos clínicos. Probablemente yo les voy a poner un caso clínico de un trastorno disfórico premenstrual, se les va a poner un caso de una depresión mayor en el puerperio, por ejemplo, se les va a poner una psicosis postparto, por ejemplo, y alguna pregunta teórica respecto a las cosas que he tratado de remarcar, ¿no es cierto? Los tiempos y probablemente también la parte de la neurobiología que hemos visto. ¿Por qué los estrógenos protegen a la mujer de los cuadros depresivos? ¿Por qué la progesterona tiene efectos ansiolíticos? Eso lo hemos explicado muy bien y hemos desarrollado, creo, los cuadros en las viñetas clínicas de una manera bien ilustrativa para que nunca se olvide, ¿no es cierto? Cómo es una psicosis puerperal, cómo es una depresión postparto, cómo es un trastorno disfórico premenstrual, ¿correcto? Eso es lo más importante. Ya que mañana, de 1:45 a 2:30, vamos a terminar lo que es psiquiatría de enlace vamos a hacer psiquiatría de atención primaria y comunitaria. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar, por favor. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden, chicos, de los fármacos que les he recalcado. Y él lo he repetido varias veces, ¿no es cierto? No se olviden de eso.